Eh, bueno. Listo. Bueno, entonces, este nuevo tema se llama amplificadores no lineales y simplemente sirve para transformar una función que, o digamos, para que el voltaje de salida de esos amplificadores pues no sean salidas lineales, sino que sean, que cumplan otra determinada función, ¿cierto? Por ejemplo, que el voltaje de salida sea el logaritmo del voltaje de entrada, por ejemplo. Vuelve a intentarlo. O que el voltaje de salida sea el antilogaritmo del voltaje de entrada, o que el voltaje de salida sea la multiplicación de los voltajes, o sea, la división, bueno, etcétera. ¿Sí? También sirve, por ejemplo, para rectificar ondas. ¿Sí? Ustedes en dispositivos activos ya vieron rectificadores de onda, ¿sí? De media onda, de onda completa, bueno, etcétera. ¿Sí? Eso ustedes vieron en dispositivos activos. Y, por ejemplo, a ver un momento. Por ejemplo, esto que está aquí, ustedes lo vieron ya en dispositivos activos, ¿cierto? Eso es un rectificador de media onda, solamente te deja pasar la parte positiva de Bin, ¿cierto? Mientras que la parte negativa no te la deja pasar, entonces es un rectificador de media onda. Sí, el voltaje de salida va a ser más o menos así. Profe, no estás compartiendo pantalla. Ah, bueno, gracias por avisar. Yo pensaba que ya le está compartiendo pantalla. Bueno. Entonces, esto es lo que les estaba presentando. Este circuito que está aquí, ustedes ya lo vieron en dispositivos activos. Y lo que te hace este diodo es simplemente dejarte pasar la parte positiva y voltaje de entrada, ¿cierto? O sea que el voltaje de salida va a ser algo así. Solamente deja pasar la parte positiva y la parte negativa no te la deja pasar. Habían ciertos inconvenientes con este tipo de rectificador y era de que hay que considerar que esto no es un diodo ideal. En un diodo ideal, la diferencia de potencial que cae en el diodo es cero, ¿cierto? No cae potencial. Pero en la vida real no es así. Por ejemplo, en un diodo de silicio va a haber una caída de voltaje de aproximadamente 0.6 voltios. Y si es de germanio, pues esto va a ser aproximadamente 0.35, creo, voltios, etc. Entonces, no, los diodos no son ideales. ¿Sí? Va a haber una caída de voltaje. Por lo tanto, el voltaje de salida va a estar disminuido con respecto al voltaje de entrada en un factor de 0.6 voltios que cae en el diodo de silicio. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿será posible tener un diodo que sea ideal? Donde la caída de voltaje sobre ese diodo sea aproximadamente cero, ¿sí? Porque ustedes saben que en el diodo ideal, lo que ocurre es esto, en una gráfica de corriente versus el voltaje del diodo, en un diodo ideal, voy a hacerlo ahora con azul, pues si el voltaje es negativo, pues no te deja pasar corriente, pero si el voltaje es positivo, entonces te deja pasar corriente, ¿no? Sí, eso sería el diodo ideal. Y fíjense que no hay caída de voltaje en el diodo. O sea, esta línea azul no va así, digamos. Esto no va así, porque eso quiere decir que la corriente satura en un dado lugar y el voltaje va aumentando. No, va a aumentar. En los diodos reales, ese voltaje permanece constante en 0.6. O sea, en los diodos reales sería algo así. Bueno, voy a hacerlo con otro color. Con este. En un diodo real es algo así y empieza a subir así, ¿no?
donde más o menos el voltaje se permanece constante en 0.6 aproximadamente. ¿Sí? Fíjense. Entonces, esto es lo real y lo ideal es lo que está en azul, ¿cierto? Lo que está en azul es lo ideal. Entonces, la pregunta es, ¿será posible que yo pueda convertir un diodo real, que es esta curva de color azul, moradita, la puedo convertir en algo más ideal? En algo como que se comporte como la gráfica de color azul. La respuesta es sí, puedes hacerlo. Eso generalmente lo utilizan las personas, ¿cierto? Los ingenieros cuando necesitan dispositivos de alta precisión, ¿sí? Estos se llaman diodos de alta precisión. ¿Cómo construir diodos de alta precisión? Lo que quiere decir con diodos de alta precisión es que tratas de convertir un diodo real a un diodo ideal en la vida real, no en el modelo, vida real. Entonces la respuesta es afirmativa, tú lo puedes hacer. Y entonces, por ejemplo, fíjense que tenemos este circuito que está acá. Tenemos este circuito que está acá. Este circuito ustedes ya lo han visto. Este circuito es un buffer, ¿cierto? Si no estuviera el diodo, entonces simplemente esto estaría así, conectado así, y esto es un buffer, ¿no? El voltaje V-in sería el mismo voltaje V-out, ¿cierto? Y después ese voltaje V-out pues se utiliza para alguna resistencia de carga, para alimentar algún circuito, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, eso ya lo hemos visto, es básicamente un buffer. Pero si en lugar de ese buffer, ¿sí? Si en lugar de tener esta línea cerrada le coloco un diodo, ¿qué ocurre? ¿Sí? Primero que todo, esto es un buffer, por lo tanto, el voltaje de entrada está en la entrada no inversora. Por lo tanto, el signo del voltaje de salida va a ser igual al signo del voltaje de entrada. O sea, si este es positivo, este también va a ser positivo. Si el de acá es negativo, entonces el de acá también es negativo, ¿cierto? Porque está conectado a la entrada no inversora. ¿Sí? Entonces, este diodo lo que está haciendo es no dejar pasar la señal negativa de Vin. Cuando Vin es negativo, entonces se supone que esto acá es negativo, el voltaje de salida es negativo y te polariza inversamente el diodo. El diodo se va a polarizar inversamente. Por lo tanto, lo que tú vas a tener es que para voltajes de entrada, ¿cierto? Negativos, lo que tú vas a tener es una señal de cero. En Vout vas a tener una señal de cero. No va a pasar corriente. ¿Sí? Porque el diodo va a estar polarizado inversamente. Acá entra un voltaje negativo, que es el mismo Vin. Y bueno, vamos a hacerlo con un poquito más de detalle. Lo que estamos tratando de decir. Bueno. Listo. Ahora, ¿qué pasa cuando este es positivo? Pues cuando este es positivo, acá es positivo, entonces este se va a polarizar directamente y va a dejar pasar corriente, y por lo tanto la señal de acá va a ser igual a la señal de acá, ¿cierto? Vamos a tener idealmente vamos a tener un buffer ahí, ¿sí? Entonces lo que tenemos es que para señales positivas tenemos esto que está acá. Señales positivas las deja pasar, las señales negativas no las deja pasar y así sucesivamente. Ahora, ¿qué pasa con este circuito? Entonces acuérdense que en ese circuito pues el diodo no es ideal, siempre se va a quedar un voltaje aquí. Entonces lo que va a ocurrir es que no sigue, la señal de salida no sigue la señal de entrada, sino que va a estar disminuida en un factor proporcional al voltaje que se cae en este diodo, ¿cierto? 0.6, bueno, etc. Entonces va a ser la gráfica de color azul. Entonces la gráfica de color azul va a corresponder a esto que está acá. Ahora, mientras que la gráfica de color rojo va a ser más parecida a lo que va a arrojar este circuito. O sea, en otras palabras, estamos diciendo de que el diodo se está comportando como un diodo ideal, porque vemos que no hay pérdidas, casi no hay pérdidas de la señal de salida con respecto a la señal de entrada.
¿cierto? Es como que si el voltaje de salida sigue exactamente el voltaje de entrada. Entonces, ¿cómo podemos ver eso? Pues podemos ver con la ecuación del diodo, ¿cierto? La ecuación del diodo, voy a hacerlo con un marcador con rojo. La ecuación del diodo es esta que está acá, ¿cierto? Es esta, ¿sí? Entonces tengo que la corriente que pasa por el diodo, ¿sí? La corriente que pasa por el diodo es igual a algún, bueno, acá le llaman IS, bueno, ese es la corriente de saturación, ¿cierto? En inversa, que tiene que ver con corrientes de desplazamiento, bueno, etc. Entonces nos dice que esto es igual a E, a la... donde menos 1, donde ustedes les enseñaron que esta N que está acá, o esta N que está acá, es un factor que depende del tipo de diodo que estés utilizando. Si el diodo es de silicio, entonces esta N pues es 1, aproximadamente 1, ¿no? Pero si es germanio, entonces esta N es aproximadamente 2, ¿sí? Es aproximadamente 2. Bueno, no importa, ahí está ese factoreo. Entonces, esto fue lo que ustedes les enseñaron en activos. Y el reto, digamos, es ver quién es BD. ¿Cuánto vale el voltaje que cae, que en principio caería en el diodo? ¿Sí? ¿Quién es BD? Entonces vamos a ver que este BD no necesariamente ya es, bueno, ahorita lo vemos. Entonces calculemos este voltaje. Pues el voltaje que cae aquí va siendo este voltaje, ¿cierto? Llamémosle BD1, ¿cierto? Menos este voltaje, BD2. Entonces, el voltaje BD va a ser igual a BD1 menos BD2. Ahora, ¿quién es el voltaje BD2? Pues es el mismo Vout, ¿no? El voltaje que cae aquí es el mismo Vout. Entonces ya sabemos que este término BD2 es Vout. Faltaría calcular cuánto es BD1, ¿cierto? El potencial que cae aquí. Podríamos utilizar la ganancia, ¿cierto? Esto sería igual a la ganancia en lazo abierto, creo que le llamamos A sub B, en lazo abierto, por el voltaje diferencial que está aquí, ¿no? El voltaje diferencial. El voltaje diferencial sería B in menos B out, ¿cierto? Porque sería este potencial menos este potencial, todo eso multiplicado por la ganancia en lazo abierto me da el voltaje aquí. ¿Sí? Pero resulta que este potencial es B in y este potencial que está acá pues es B out. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, nosotros hemos probado que BD, el voltaje que cae en el diodo, es igual a BD1 es igual a la ganancia en lazo abierto, B in menos B out, ¿cierto? Menos este factor. Este factor es B out. Pero fíjense que aquí tengo este menos B out multiplicado por esta ganancia en lazo abierto. Y acá tengo solamente B out. Este término que está aquí, al multiplicarlo con esto, es muchísimo más grande que este término, ¿cierto? Nosotros decimos que obviamente este B out es muchísimo mayor que B out. ¿Por qué? Porque esto es del orden del millón, ¿cierto? Vale 100,000 o 1,000,000, es muy, muy grande.
Entonces, como este término es mucho más grande que este término, entonces nosotros podemos despreciar este término. Lo sacamos de nuestra ecuación, ¿cierto? Entonces, el voltaje en el diodo va a ser aproximadamente la ganancia en lazo abierto por el voltaje de entrada menos el voltaje de salida entonces fíjense ustedes que esto pues es un valor que puede ser muy grande, ¿sí? Podría ser un valor muy grande porque está dentro de una exponencial. Entonces lo que nosotros tenemos es lo siguiente, permítame seguir escribiendo por acá. Voy a colocar aquí asterisco y acá continuamos asterisco. Entonces la corriente ID va siendo igual a IS por la exponencial del voltaje en el diodo, que va siendo A veces sub B, voltaje de entrada, menos voltaje de salida, dividido N veces el voltaje térmico, menos 1, ¿cierto? Menos 1. Ahora, esto, como esto es una cantidad muy, muy grande, esto puede saturar, ¿no? Este término puede saturar esta diferencia. Bin menos Bout puede saturarlo. Entonces, al saturarlo, este término, una exponencial elevado a un número tan grande, pues te da un número muy, muy grande. Esto te va a dar un término muy grande. O sea, este término va a ser mucho mayor que 1. O sea, que la corriente en el diodo va a ser aproximadamente IS E a la A B Bin menos Bout. Sobre NB térmico. De esta ecuación podemos ver inmediatamente. ¿Sí? Podemos ver inmediatamente. Si Bin es menor a 0, entonces lo que tenemos es que el diodo se polariza inversamente y no te deja pasar corriente. O sea, tendríamos que ID es igual a 0. No igual a IS, como en el diodo ideal. Acuérdense que en el diodo ideal teníamos algo así. Donde la corriente en inversa satura en IS. No, acá no es igual a IS, es igual a 0. ¿Sí? Mientras que si Bin es mayor a 0, si Bin es inmediatamente mayor a 0, entonces este término existe y al multiplicarlo por esto pues se vuelve un factor muy grande. Entonces la corriente ID tiende a ser muy grande. Bueno, digámoslo en otras palabras, tiende a ser infinito. ¿Cierto? Tiende a ser infinito. O sea, es muy grande. Este término es extremadamente grande por esta ganancia que tenemos acá. Entonces, en otras palabras, lo que hemos hecho o lo que hemos conseguido es un diodo ideal. Porque si nosotros graficamos nuevamente, si nosotros graficamos nuevamente, en este caso pues voy a graficar voltaje de entrada, ¿cierto? Voltaje de entrada con respecto a la corriente ID. ¿Sí? Si nosotros graficamos eso, pues nos da que cuando, según esto que hemos calculado acá, cuando Bin, ¿cierto? El voltaje de entrada es menor a 0, lo que tengo es una corriente totalmente 0. Pero cuando Bin inmediatamente se vuelve un numerito mayor a 0, entonces la corriente va a tender a ser muy, pero muy grande. Entonces voy a tener esto. ¿Esto qué es? Es la gráfica de corriente versus voltaje de un diodo ideal. O sea, por medio de este amplificador operacional, lo que he hecho es convertir un diodo en un diodo ideal. Bueno, ¿qué ocurre con eso? Pues eso sirve para, como les digo, aplicaciones de alta precisión, ¿no? Donde necesitas que realmente pues, el diodo se comporte como ideal. ¿Qué es lo que pierdes? ¿Cuál es el inconveniente? Pues el inconveniente es que te toca que utilizar una configuración de muchos transistores, que es este amplificador operacional. El inconveniente es que te toca que colocar un amplificador operacional y un diodo, ¿cierto?
para poder convertir eso en un diodo ideal. ¿Sí? Entonces, entonces, pues eso es, esa sería como la idea matemática, ¿cierto? El razonamiento matemático de cómo convertir un diodo en un diodo de alta precisión. ¿Sí? Pero yo creo que eso los venden. Sí, esto es comercial. Hay referencias de diodos ideales. Si usted va, digamos, a la nota musical y quiere un diodo de estos de alta precisión, les van a vender un chip de, no sé, me imagino primero un chip donde tenga que tener la polarización de este amplificador operacional, ¿cierto? Entonces aquí iría BCC y aquí iría menos BCC. Tienes que polarizar este amplificador. Después tiene que tener una entrada inversora, no inversora y una entrada... No, la entrada inversora no me imagino que no es necesaria. La no inversora, esta no. No, la inversora, perdón. La inversora no va a ser necesaria. Entonces, se supone que esta es la inversora, pero es que esa está conectada con este punto. Me imagino que eso va a estar conectado internamente. Pero la que sí vas a necesitar es la entrada no inversora. ¿Sí? Y obviamente vas a tener la salida, ¿no? El P-out. Entonces, como mínimo, ese chip que ustedes le van a entregar debe tener cuatro patas funcionales. ¿Sí? 4 patas funcionales. Tiene que tener tiene que tener esta pata, tiene que tener esta pata y tiene que tener esta pata. 4 patas funcionales, por lo menos. ¿Sí? Y ahí ya tienen un diodo ideal, un diodo de alta precisión. ¿Listo? Bueno. Listo. Bueno, entonces fíjense que, en otras palabras, lo que tenemos aquí, tal como tenemos el circuito, si el voltaje de entrada pues es un voltaje senoidal, ¿cierto? Como lo acabamos de ver, pues entonces lo que va a ocurrir es que esto va a ser un rectificador de media onda, ¿no? Prácticamente con 0 pérdidas en voltaje. ¿Sí? Te rectifica la parte positiva y la parte negativa te la come, digamos. Si yo quiero que me rectifique la parte negativa, ¿qué debería hacer? Debería invertir este diodo, ¿no? Tal cual como está aquí, me rectifica la parte positiva. Pero si yo quiero que me rectifique la parte negativa, o sea que la parte positiva me la vuelva a 0, la parte negativa me la deje pasar, y así sucesivamente. Si yo quiero esto, lo único que debo hacer es invertir la polaridad de este diodo, ¿sí? En lugar de estar con esa polarización, que esté con esta polarización. Así. ¿Cierto? Polarización contraria. De esa forma rectifico la parte negativa. Bueno. Con esto podría construir un amplificador, un rectificador de onda completa, ¿no? ¿Sí? Coloco que la parte positiva me la amplifica y después si quiero, yo puedo sacar aquí un punto, ¿cierto? Y construir por acá un amplificador. Pero en lugar del diodo estar así, estar al contrario, ¿no? Estaría como así. ¿Cierto? Y aquí estaría... entonces aquí tengo rectificador, te rectifica las ondas positivas, te rectifica las ondas negativas y al final tienes que hacer un sumador, ¿no? Una resistencia, acá tienes que sacar una resistencia y acá puedes colocar así. ¿Cierto? Aquí va a ser más, acá va a ser menos, así. Y este va a estar conectado a tierra. Aquí tienes un sumador inversor, ¿cierto? Entonces te sumas a dos. Te suma la señal de acá que te deja pasar solamente los negativos, más la señal de acá que solamente te deja pasar los positivos. O sea, solamente vas a tener algo así. Así sucesivamente.
En todo caso, vamos a ver ahora, vamos a ver ahora la configuración, cómo sería la configuración, ¿sí? Para un rectificador de media onda, pero que sea inversor. Aquí esto no es inversor, esta configuración que tenemos acá es no inversor porque la entrada está en la entrada no inversora, ¿cierto? Ahora, ¿cómo sería si la entrada estuviera en la entrada no inversora, en la entrada inversora? Entonces existe esa posibilidad y es lo que sigue en esta siguiente diapositiva. Bueno, esta es una simulación, ¿cierto? Es una simulación donde efectivamente la caída de voltaje, digamos, en el diodo es cero, o sea, no hace esto de, si digamos el diodo no fuera ideal, sería algo como así. Pero bueno, acá se ve que no es tan así, ¿no? Bueno, entonces es una simulación. Entonces, fíjense, este es un rectificador de media onda, donde la entrada está, donde la señal de entrada está en la entrada inversora del amplificador. Y además de eso, puede tener ganancia, ¿cierto? A través de esta realimentación negativa. Entonces nosotros sabemos que la ganancia en un amplificador operacional no inversor era RF sobre R. Entonces imagínense que puede tener ganancia, ¿no? El sistema puede tener ganancia. Entonces, a ver, ¿en qué consiste lo que tenemos acá? El tema es que algunas veces este diodo va a funcionar y este no, ¿cierto? En un ciclo de Bain, ¿sí? En un ciclo de Bain, el diodo 1 va a funcionar, va a dejar pasar corriente. Y el diodo 2 no te va a dejar pasar corriente. No, por el momento no. En cambio, en el otro ciclo de Bain va a ocurrir lo contrario, que el diodo 1 no va a funcionar, no va a dejar pasar corriente, mientras que el diodo 2 sí va a dejar pasar corriente. Entonces veamos cómo funciona. Veamos qué pasa cuando el voltaje es negativo. El voltaje de entrada es negativo. Si el voltaje de entrada es negativo, lo que va a ocurrir es que este diodo se te polariza, ¿cierto? De forma directa, porque aquí va a tener un potencial negativo y aquí va a tener un potencial positivo. O sea, no, lo que trato de decir es que este va a tener un potencial menor a este potencial de acá. Entonces se va a polarizar. Cuando se polariza, entonces fíjense que como esta es una tierra virtual, o sea, aquí el voltaje es aproximadamente 0, ¿cierto? Entonces, para polarizar este diodo, el voltaje de acá pues va a ser aproximadamente menos 0.6 voltios. ¿Sí? Menos 0.6 voltios. Pero resulta que este circuito que está acá es como si fuera una tierra también. Y les voy a explicar por qué. La razón es la siguiente. Si este diodo está polarizado, pues te permite corriente, ¿cierto? Te permite corriente. Ahora, la mayor parte de corriente va a pasar por aquí. ¿Sí? La corriente va a ser, dibujemos el ciclo de la corriente. ¿Cómo va a ser el ciclo de la corriente? Entonces la corriente sale de acá, va por acá, va por acá, va por acá, ¿cierto? Aquí se une con esta corriente y las dos corrientes salen en RF. En principio, ¿no? O sea, no, seguir acá. Se va hacia allá. Este va a ser el ciclo de la corriente. Y ustedes se preguntarán, y bueno, ¿y por qué por acá no se bifurca y se va por RF? ¿Por qué no hay corriente por RF?
Bueno, la razón es porque RF, para hacer una buena, un buen diseño de este sistema, RF tiene que ser una resistencia grande. Por ejemplo, acá tenemos un diseño donde la resistencia es 10K y acá también es 10K, ¿cierto? Bueno, pero lo importante es esta. Lo importante es que esta sea grande. ¿Por qué nos interesa que esto sea grande? Pues porque ustedes saben que resistencias grandes, pues te atenúan la corriente. Esto de acá se comporta como un cortocircuito, o sea, la corriente va a preferir pasar por acá que pasar por acá. No le va a gustar irse por acá, entonces la corriente que va a pasar por RF va a ser aproximadamente 0. Y si la corriente es 0, pues quiere decir que el potencial de aquí es aproximadamente igual al potencial de acá. Pero como el potencial de aquí es 0, ¿cierto? Miren, es 0, porque este potencial es casi igual a este de acá. Entonces el potencial de acá también es 0. Entonces Vout, en este caso, Vout es aproximadamente 0. Y si es 0, ¿qué tenemos? Pues que tenemos que este diodo está polarizado inversamente, porque aquí tengo un potencial que es menor al potencial de acá. Entonces, por lo tanto, en este caso, el diodo de 2 no conduce porque está polarizado inversamente. Este va a tener un potencial negativo y acá va a tener un potencial que es 0. Está polarizado inversamente, por lo tanto, no va a pasar corriente. Conclusión. La conclusión es que para voltajes negativos de Vin, la salida va a ser 0. Esa es la conclusión. Entonces veámoslo acá. Fíjense, acá, a ver, voy a hacerlo con otro color. Fíjense, acá tenemos la señal de entrada, es esta que está acá abajo, ¿sí? En la simulación, miren abajo de la diapositiva. Esta es la señal de entrada. Entonces, para voltajes negativos, la salida es 0. ¿Sí? Voltajes negativos, la salida es 0. Por lo que les acabo de explicar, ¿no? Por todo este razonamiento que les acabo de explicar, eso es 0. ¿Listo? Entonces, por lo menos ya entendemos por qué, digamos, cuando la señal de entrada es negativa, la señal de salida va a ser 0. ¿Sí? Ya entendemos eso. Ahora veamos qué ocurre cuando la señal de entrada es positiva. ¿Cierto? O sea, estamos en este ciclo positivo. Pues en el caso anterior, ¿cierto? En la diapositiva anterior, veíamos que si la entrada era positiva, entonces acá también te salía una salida positiva, o sea, te lo rectificaba y seguía la señal de entrada. Acá va a tener un desfase de 180 grados, o sea, que te va a dejar pasar esta señal, pero te la va a invertir, o sea, si la señal de entrada es positiva, entonces la señal de salida va a ser, te la deja pasar, pero negativa, ¿no? Con un signo opuesto, ¿sí? O sea, esta sería la señal de salida, ¿no? Entonces veamos cómo funciona. ¿Por qué te deja pasar la señal positiva? Bueno, y obviamente te sale una señal negativa, pero te la deja pasar, ¿cierto? ¿Por qué razón ocurre eso? Y bueno, ya les digo. Bueno, cuando tengo una señal positiva aquí, ¿cierto? Este diodo no va a conducir. ¿Por qué? Porque va a estar polarizado inversamente. ¿Y por qué va a estar polarizado inversamente? Por la sencilla razón de que el potencial aquí va a ser un potencial menor, porque acuérdense que aquí sale un voltaje que es negativo, ¿no? Un Vout que es negativo, es menor que 0. Entonces, lo que va a pasar es que este potencial es menor que este potencial. Sí. Entonces, claramente, pues este diodo no te va a funcionar. No te va a dejar pasar corriente. Entonces, como no te deja pasar corriente, entonces, ¿cuál es el camino de la corriente? Entonces, sale la corriente del positivo, ¿cierto? Como por este diodo no puede pasar corriente, pues entonces por allá no va la corriente, sino que sigue derecho, se va por aquí, polariza de forma directa al diodo de 2,
y entra por acá. Por acá no se va la corriente. ¿Sí? Entonces, nuevamente uno puede decir este diodo está polarizado, ¿cierto? Acá tiene un Vout, ¿cierto? Y acá tiene el potencial acá. Bueno, si quieren coloquémosle menos Vin. El potencial acá sería menos Vin, ¿cierto? Porque es un inversor. Y entonces acá, como este está polarizado directamente, entonces el potencial acá debería ser menor al de acá, ¿no? Entonces debería ser Vin menos 0.6, ¿no? Menos 0.6. Entonces, igualmente este potencial es negativo, ¿cierto? Esto que está acá es negativo y te polariza de forma inversa este diodo. ¿Cierto? Acá hay un potencial negativo y acá hay un potencial que es 0. Entonces, esto está polarizado inversamente y claramente esto por acá no te pasa corriente. Miren, probablemente ustedes estén confundidos en una cosa. Y yo les voy a decir, y yo creo que ustedes se están haciendo la siguiente pregunta. Pero el profesor, ¿por qué está diciendo que en este diodo cae menos 0.6 voltios? Y acabó de decir que con un amplificador operacional no, es un diodo ideal, ¿cierto? Ustedes se preguntarán eso. ¿Por qué será que el profe está diciendo que aquí cae, no sé, voy a inventarme aquí, aquí hay 0.6 voltios y acá hay 0? ¿Por qué está diciendo que aquí caen 0.6 voltios? Porque en la vida real eso pasa. Si usted viene con un tester y mide aquí la diferencia potencial, le va a dar menos 0.6 voltios. ¿Sí? Pero el tema es el siguiente. Es que el diodo ideal que yo estoy hablando acá arriba no es solo este, es todo esto. Todo esto se puede reemplazar por un diodo que es ideal, incluyendo el amplificador operacional. No es solo esto, porque en la vida real aquí sí cae en 0.6 voltios, si está polarizado en directa. Pero en todo este circuito que está acá, no hay una caída considerable de voltaje entre Vin y Vout. Prácticamente son los mismos. Y la justificación es toda esta matemática que les expliqué acá, ¿cierto? Porque toda esta matemática está construida incluyendo el amplificador operacional, ¿sí? Así que para evitar confusiones, ustedes han de saber de que en realidad lo que es el diodo ideal que estamos construyendo acá, el diodo de alta precisión, es todo esto y no solo esto, ¿no? ¿Entendido? Para que no vayan a presentar confusiones. Entonces, claramente acá sí caen 0.6 voltios, por lo tanto, pues esto sí es un diodo real, ¿no? Pero todo esto es un diodo ideal. Listo. Entonces, con eso podemos despejar esa duda. Entonces, por eso es que yo acá estoy considerando de que hay caídas de voltaje en los diodos, porque estoy analizando el diodo individualmente y no en conjunto, incluyendo el amplificador operacional. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, en todo caso, si nosotros simulamos esto, nos da que si la señal de entrada es esta, entonces la señal de salida es esta. No te deja pasar el voltaje negativo. El voltaje positivo te lo deja pasar, pero de forma inversa, porque esto es un inversor, ¿cierto? Positivo no te deja pasar, perdón, negativo no te deja pasar, positivo te lo invierte y así sucesivamente. ¿Sí? Y además de eso, si esta resistencia es diferente a esta resistencia, te lo puede amplificar. O sea que es posible que si está amplificado, te dé algo así, ¿cierto? Te amplifica la señal positiva, pero te lo invierte, ¿no? Bueno. Listo. Acá también lo puedes amplificar, ¿no? En un rectificador no inversor también puedes amplificarlo, ¿no? ¿Cómo lo amplificas? Pues bueno, como lo que ya hemos aprendido, ¿no? En lugar de un buffer, pues colocas una resistencia aquí
y acá colocas otra resistencia a tierra y listo. Ya tienes que hay una amplificación del voltaje de entrada con respecto al de salida, ¿cierto? También se puede hacer y funciona perfectamente. Bueno, y para finalizar, pero aquí me falta otro temita. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, más bien vamos a dejar hasta ahí. La próxima clase vamos a empezar a ver cómo es la construcción de un rectificador de onda completa, ¿cierto? Que es simplemente parecido a lo que yo les expliqué hace rato. Tengo una parte que te amplifica la parte negativa, te rectifica la parte negativa, la parte positiva, después lo sumo y te sale una señal así, ¿cierto? O también está otro modelo que es mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque utiliza solamente 2 amplificadores operacionales. En cambio acá tienes 1, 2, 3 amplificadores operacionales. Acá puedes utilizar un rectificador de onda completa solamente con 2 amplificadores operacionales. Pero eso lo vamos a ver un poco más detallado en la próxima clase, ¿sí? Para no saturarlos ahora. Bueno. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí sobre este tema? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Ahí en cuando... ¿Puede volver otra vez a las diapositivas? Cuando tenía que RF... Usted nos decía que por RF en el ciclo negativo no pasa, ¿cierto? Corriente. O bueno, que es Sí. aproximadamente 0. Ajá. Eso es porque RF es muy grande, pero si es igual a R, entonces ¿se sigue cumpliendo? Pero R tiene que ser grande, ¿no? Imagínate que tú vas a hacer un buffer aquí, una especie de buffer donde no hay resistencia. Entonces, por ejemplo, algo así. En el caso más extremo sería algo así. ¿Cierto? Aquí la resistencia es 0 y acá la resistencia es 0. Ya tengo un buffer, prácticamente. Una especie de buffer. Ah, ok. Pues, mira, este sería Bin. Pues acá lo único que tienes es que pues toda la corriente, fíjate que como acá no hay resistencia, toda la corriente va a querer pasar por acá, independientemente por acá, porque es que acá se te va a dificultar la corriente por una sencilla razón. Por acá se queda un voltaje de 0.6 voltios y por acá también, ¿cierto? Entonces toda la corriente va a pasar por acá y es como que si no estuvieras haciendo nada, ¿sí? Es como que si no estuvieras haciendo nada, como que eso no estuviera haciendo absolutamente nada si no pones una resistencia. ¿Por qué? Porque independientemente si esto es positivo o negativo, la corriente jamás va a preferir pasar por acá. Se va a ir siempre por acá. Entonces, por eso tú necesitas que esta resistencia sea relativamente grande, pues para poder crear las condiciones para poder que digamos que funcione esto, ¿no? De que algunas veces te deje pasar, otras veces no te deje pasar, bueno, etcétera. Es necesario. ¿Sí? Y si tú quieres una ganancia 1, pues listo, haces este igual a este, pero que tenga valores más o menos alticos, ¿no? 10K, por ejemplo, en este caso, etc. Profe, una pregunta. Ajá. ¿ISRF y R deben ser iguales para que tenga una amplificación de 1? O sea, Sí, RF y R tendrían que ser iguales, sí. Ajá. Sí, porque en el segundo caso, a ver, te cuento. Porque en ese caso, pues simplemente esto que está acá, cuando es positivo, uno puede sustituir todo esto que está acá, perdón, en el caso ideal, ¿sí? Todo esto, en el caso ideal, lo puedo sustituir por esto.
se puede sustituir por esto, Vout. Es RF y esto es R. Y este es Bin. Entonces, esto ya lo hemos visto. Esto es un amplificador inversor, donde tenemos que el voltaje de salida es igual a menos RF sobre R por el voltaje de entrada. Esto ya lo hemos visto, esta es la ganancia. O sea que esto que está acá, para cuando Bin es positivo, lo puedo mapear o lo puedo reemplazar por esto. ¿Sí? Porque este diodo no conduce, este diodo sí conduce. ¿Sí? Obviamente, aquí hay una caída de voltaje de 0.6, ¿no? Por este diodo. Pero igual eso no interesa. Todo esto se comporta como un diodo ideal y además de eso amplifica. Punto. ¿Cierto? Todo esto, si le coloco el diodo aquí, esto se comporta como un diodo. Todo esto se comporta como un diodo ideal y amplificado. Inversor. Todo. A pesar de que aquí va a haber una caída de voltaje de 0.6. ¿Sí? Y si usted quiere que la ganancia sea 1, pues tiene que hacer que RF sea igual a R. Y te da que Vout igual a menos Bin. ¿Sí? Y fíjese que esto, no hay ninguna caída de voltaje de 0.6 voltios en todo esto. Sí hay aquí. Entonces, si este es Bin, ¿cierto? En este amplificador, bueno, menos Bin. Entonces, acá sí hay una caída de voltaje y en este punto es menos Bin menos 0.6. Pero ese menos 0.6 lo está consumiendo dentro del amplificador operacional. O sea, no hay ninguna pérdida. Es como que si no hubiera ningún diodo en total cuando estoy analizando esto como un todo. ¿Sí? Entonces, el voltaje recae, esta caída de voltaje recae en la salida, en la primera salida, o sea, aquí, del amplificador operacional. Entonces, está bueno por eso. Tienes un diodo ideal prácticamente. Entonces, la idea es esa, te la amplifica así. Es porque, como les digo, ese circuito se puede modelar con este circuito. Es exactamente igual. Entonces, por eso te la amplifica. ¿Sí se comprendió la respuesta? Parece que no. ¿Sí comprendieron la respuesta o no? Bueno, vuelvo y repito. No lo veo. Entonces, si en el ciclo positivo la corriente va a ir así, ¿no? Y entonces esto es como tener este mismo circuito acá donde la corriente también va a tener la misma dirección. Va a ir así. Sí, es exactamente lo mismo. Solamente que no estoy poniendo este diodo pues porque no interesa, digamos, para hacer el modelo. El Vout siempre va a ser menos RF sobre R por Bin. ¿Sí? Es lo mismo. En cambio, en el ciclo negativo, pues siempre voy a tener 0 aquí en el Vout. O sea, obviamente no amplifica nada. Sería 0. Porque en este caso, en el ciclo negativo, lo que tengo es este circuito. Tengo este circuito, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estoy diciendo que la corriente va así, ¿no? Este sería Bin, que es negativo, menor a 0.
¿Por qué no coloqué ninguna resistencia acá? Porque simplemente estoy colocando este lazo, ¿no? Este lazo, pues como el diodo está conduciendo, pues es como si fuera un corto. Y por acá no pase corriente. Por acá arriba no pasa corriente, por lo tanto no estoy colocando el lazo de acá que tiene la resistencia. ¿Para qué voy a colocar esto si por allá no pasa corriente? Entonces lo quito. Ahora, este sería R, ¿no? Ahora fíjense, ¿por qué? Aquí hay una explicación alternativa de por qué el voltaje siempre va a ser cero cuando tengo esta configuración. Es porque RF podría ser sustituido por una resistencia que vale cero. Aquí no hay resistencias, entonces hemos dicho que voltaje de salida es igual a menos RF, coloquémosle prima porque suponiendo que ahí podríamos colocar una resistencia sobre R por Bin. Entonces fíjense que R' y RF' es cero. Por lo tanto, si esto es cero, entonces cero multiplicado por cualquier cosa te da cero y el voltaje de salida siempre va a ser cero. Entonces estos son los dos modelos. Cuando esto es positivo, entonces el circuito lo podría reemplazar por este circuito de acá. Pero cuando esto es negativo, entonces este circuito lo puedo reemplazar como este circuito de acá, donde siempre me va a dar una ganancia de cero. De hecho, uno lo puede ver, ¿no? Aquí hay una tierra virtual, aquí sería el potencial cero, por lo tanto aquí es potencial cero y todo eso sería cero, ¿no? Uno lo puede ver de todas las formas posibles de poder razonar sobre qué es lo que está pasando en ese circuito. ¿Sí? Entonces, esa sería la explicación. ¿Sí? ¿Cómo puedo, digamos, mapear, ¿cierto? Este circuito, ¿a qué circuitos equivalentes son? Entonces, cuando es positivo, este es el circuito. Y cuando es negativo, el voltaje de entrada, entonces este es el circuito y pues obviamente me va a dar un voltaje de salida cero. ¿Sí? Bueno. ¿Hay alguna otra pregunta? Profe, yo le quería preguntar si nos puede hacer el favor de subir las diapositivas con las que hizo los ejemplos de diseño en la clase pasada y esta. Sí. Se las voy a subir, sí. Ajá. Vale, profe, gracias. Y estas también. Con esos rayones se los subo, ¿no? Sí, profe, porfa. Sí, porfa. Bueno, entonces vamos a verlo ahí y se los subo con esos rayones. Igual esta diapositiva usted la tiene, ¿no? Esta es la diapositiva número 9, ¿no? Clase 9.pdf. Pero, Sí, pero con los rayones se las voy a pasar. Bueno, listo. Entonces, dejamos ahí, como les digo, y pasamos a la asesoría. No sé si alguien tenga preguntas sobre el laboratorio que hicimos hace 8 días. Antes voy a guardar esto, pero voy a darle a guardar como. Libros, sí, guardémoslo aquí. Clase 9.